qué gusto. Estamos otra vez en este espacio maravilloso que nos encanta con estas presentaciones de libros, en donde tenemos unas escritoras asazas con unos librazazazos. Y me encanta porque después está este repositorio que está creciendo día a día. Y hoy además estamos inaugurándonos con Dharma Books. Qué maravilla que Dharma haya empezado esta conversación con Hablemos Escritoras y que podamos también empezar a hablar de las escritoras tan maravillosas que tienen en su catálogo. Le damos muchísimas gracias a Alexandra de la Colina por haber abierto esta puerta. Y además, bueno, es otra cosa también maravillosa. Hoy estamos celebrando un matrimonio entre Casa Octavia y Dharma Books, porque Casa Octavia, que es una institución enorme, ha hecho una marca enorme en, pues no nada más en Texas, sino a nivel internacional. Y miren que nos cuesta tanto trabajo desde Texas y desde Estados Unidos todo lo que hacemos por la literatura en español. Tenemos que aplaudir más grande el esfuerzo de Casa Octavia y de Silvia Aguilar Seleni, que es una bellísima anfitriona. Bienvenida, Silvia. Feliz, feliz, feliz de estar aquí, Adriana. Siempre, siempre contenta de estar con Hablemos Escritoras. Pues al contrario, oye, yo les tengo que contar antes de que presente a la magnífica Juliet, les tengo que presentar que Silvia es nuestro episodio 27. Ujú. Acaba de salir nuestro episodio 721. O Uf, sea, hace casi 700 episodios que confiaste en Hablemos Escritoras. claro. Gracias, Silvia, de corazón. Y sigo. Ujú. Qué maravilla, qué maravilla. Y bueno, pues la invitada de honor en este día es la escritora colombiana, me da tantísimo gusto, Juliet Mora Garzón. Bienvenida, hablamos escritoras, Juliet. Adriana, muchas gracias. Yo feliz de estar aquí, pues también acompañada de Silvia. Así que genial. Qué lección, ¿verdad? Qué bonito. Y además un libro que me parece que es exactamente ella quien tenía que haberlo presentado en este foro. Me gusta muchísimo. Me gusta mucho el título, Mujeres que caminan junto a una cuerda. Siempre andamos en la cuerda floja, ¿no? Y Uf, siempre ahí muy andamos, cerquita. ¿verdad? O siempre andamos en esa cuerda que nos separa, ¿no? De lo que es lo autorizado, de los trabajos, de los sueldos, de los espacios. Siempre tenemos que andarla empujando porque nos quieren regresar hacia el otro lado. Entonces es una maravilla. Y bueno, pues quisiera yo también recordarles que este episodio va a estar en nuestro canal de YouTube en video. Y en septiembre va a estar en audio en nuestra plataforma hablemosescritoras.org, que nos encanta cómo está creciendo, además de algunas reseñas que haremos precisamente de este libro. Y bueno, pues yo soy Adriana Pacheco, como siempre, un honor y un privilegio tener estas conversaciones con ustedes escritoras. Atrás de bambalinas, nuestra querida Brenda Ortiz, quien has trabajado mucho también para organizar el día de hoy esto. ¿Les parece si digo algunas palabras sobre ustedes y después me desaparezco de la cámara y las dejo solitas? Va, va, va. De Muy una. bien. Bueno, pues Juliet Mora Garzón es premio de poesía en la categoría desde la experiencia del Festival de Poesía Reverso Bogotá. Es Premio Nacional de Cuento La Cueva en Colombia, Premio Distrital de Cuento Ciudad de Bogotá. Y en 2022 resultó ganadora de la beca Residencia de Cancerrat International Art Residency, el Bruc en Barcelona, donde apenas estuvo Hablemos Escritoras durante 20 días haciendo un tour largo, precioso, gracias a Jorge Carrión y la Universidad también de Pompeu Fabra. En ese mismo año, Juliet recibió la residencia de escritura Casa Octavia. Qué maravilla en ese espacio en donde todas las musas se congregan alrededor de la casa que ha fundado Silvia. Y esta alianza la hace con Dharma Books, algo que ha sido verdaderamente relevante. También ha estado pues en Estados Unidos, en otros lugares, y ahorita vive en Bogotá, en donde seguramente nos está contando que hace frío en comparación con lo que está sufriendo Silvia, Uf, el calorcito de sí. Texas. ¿Verdad? Silvia Aguilar Seleni es licenciada en Letras por la Universidad de Sonora y maestra en Estudios Humanísticos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey Elitesm. Actualmente es profesora de la Universidad de Texas en El Paso, queridísima universidad. Y bueno, como ya lo hemos dicho, es la fundadora de Casa Octavia.
Sus premios han atravesado, sus libros han atravesado a varios premios y ha quedado como finalista. Bueno, ganó en el 2015 el Premio Nacional de Novela Tamaulipas y quedó como finalista su novela Trash, con una traducción muy buena en el premio Reina Sofía. Su último libro es se ve que es una delicia, todavía no lo leo, es Una falsa diarista. Ya con ese título pues ya nos deja ahí colgados, ¿no? Pues muchísimas gracias, Juliet. Felicidades por este nuevo bebé. Yo veo en él una riqueza enorme de formatos, de estilos, de temas, en donde seguramente Silvia pues va a ahondar muchísimo. Nos vemos en un ratito. Para quienes tengan preguntas, por favor, no dejen de ponerlas en el chat. Nos encantará seguir la conversación una vez que ellas hayan terminado de conversar. Que disfruten mucho. Juliet y Silvia, las dejo. Mil gracias, Adriana. Gracias, Adriana, gracias por el espacio y gracias a Brenda también. Qué bonito estar otra vez en pantalla, Juliet, después de, Querida ¿qué fueron? Silvia, Sí, ¿qué fueron? 2, 3 años, yo creo, desde que trabajamos, ¿no? sí, Sí, bastante sí, sí, tiempo. sí. Bueno, yo quiero contarles a quienes no saben toda esta historia. Me voy a ir un poquito atrás. En una feria del libro de Oaxaca en el 2019, iba yo en una camionetita que nos estaban así trayendo y llevando a escritores y editores. Y entonces estoy platicando yo sobre Casa Octavia con una escritora que a fin de cuentas no vino. Algún día diré quién era sobre el proyecto y entonces un chico adelante voltea y me dice, ¿tú eres la de Casa Octavia? Y yo, sí, sí, yo soy, ¿no? Entonces se sienta conmigo en la comida y empezamos a platicar, me empieza a preguntar y me dice, ¿y qué necesitas? Y yo como ¿de qué? ¿No? Pásame una servilleta o no, como ¿qué necesito? ¿No? Y dice, no, para Casa Octavia, ¿qué necesitas? ¿No? Y entonces, o sea, literalmente era cómo te acompaño, cómo te ayudo, cómo te apoyo, ¿no? Y ese era Nicolás Cuellar de Dharma Books, ¿no? Y así empezamos a confabular como un acuerdo, un algo, no sabíamos qué en ese momento, entre Dharma Books y Casa Octavia, ¿no? Yo lo que le decía a Nicolás era que el ideal para Casa Octavia es que las residentes, quienes venían a estar conmigo ese par de semanas para escribir, pues recibieran un estipendio, ¿no? O sea, ellas dejaban de trabajar, de hacer algo, ¿no? Pero la renta se seguía pagando, pero además escribir merecía, ¿no? Un dinero, ¿no? Que una tuviera también este ingreso, ¿no? Y así comenzamos a hablar, lanzamos una convocatoria, tuvimos un primer libro con Isabel Díaz Alanís, pero la primera convocatoria fue cuando ganó justo Juliet Mora Garzón. Recibimos, no me acuerdo cuántas solicitudes, fue muy difícil. Además, recibimos proyectos de novela, de cuento, de poesía, pero creo que coincidimos los dos en que lo que tú nos estabas proponiendo era el libro que queríamos, ¿no? Y luego, ¿no? El consulado de Estados Unidos decidió absolutamente otra cosa, pero logramos de todas maneras trabajar con tu libro. Pero ahora cuéntame tu lado al escuchar sobre Casa Octavia y sobre la propuesta y demás, ¿no? Claro, pues salía como esta oportunidad. Yo generalmente pues le apuesto a todo como buena jugadora. Ujú. Y yo ya tenía como el ideal de un libro que quería hacer, pero no encontraba como ese lugar, ¿no? Porque sabía que le faltaba un poco más de trabajo. Y bueno, dije, bueno, pues lancémonos. Yo para ese momento en que dieron el resultado estaba en España haciendo la residencia de Cáncer. Cierto. Ujú. Y estando allí, pues nada, pues me llega la noticia de que me han seleccionado. Para mí fue, pues, imagínate estar en una residencia y saber que iba a lograr otra. Luego tuvimos ahí ese percance del consulado estadounidense que luego se retractó y me dio la visa. Eh, y bueno, lo importante es que a pesar de esas dificultades, Dharma y Casa Octavia estuvieron ahí para que este libro pudiera llegar a ser una realidad. Y pues con todo el trabajo que merecía el libro, porque le hacía falta esa mirada editorial, pues logramos hacer un libro del que yo me siento muy orgullosa hoy.
Ujú, y pues no, para mí ha sido como la manera de llegar a otros públicos también. Esa publicación también ha impulsado de muchas maneras la publicación en otros países, ujú. porque se vino gestando primero y luego pues logré llegar a España, Argentina y aquí pues mismo en Colombia y pues no, para mí ha sido la verdad un trabajo maravilloso haber también trabajado contigo, que nos sentamos tantas horas a revisar estos cuentos y a volverlos algo mucho, con mucha potencia más de la que había, con una fuerza creativa muy interesante. Sí, fue hermoso. O sea, es que yo creo que, o sea, siempre es difícil trabajar con alguien que no se conoce, ¿no? A ver qué tan abierto está a apostarle a que o sea, de alguna manera el libro estaba, ¿no? Tenías los cuentos, pero todavía tenían mucho más que decir y tomaron también otros caminos, ¿no? Entonces una nunca sabe, ¿no? Cómo va a ser trabajar con Así. alguien que no se conoce, pero fue divino, o sea, más, o sea, pasamos primero, les cuento un poquito, pasamos primero varias sesiones, primero trabajando elementos que tienen que ver con la narrativa. Se trataba de que Juliet leyera, ¿no? Otras cosas, hicimos ejercicios, de esos ejercicios se fueron como acomodando dentro de los cuentos que ya tenía, existiendo, este, apareciendo otras cosas dentro de los que ya había, otros cuentos y demás, exploraciones en forma, que es algo que tiene este libro, ¿no? Creo que algo de inicio, ¿no? Que a mí me atrajo muchísimo era esta posibilidad de estos personajes, ¿no? Creo que nos hace falta y nos sigue haciendo falta y siempre nos va a hacer falta historias sobre mujeres, uno, y además sobre relaciones lésbicas, ¿no? Este encuentro con la identidad, las vidas queer, las relaciones que van más allá de la salida del closet, ¿no? Que es el tema más común, ¿no? Este encuentro con una misma, con el cuerpo, con el deseo, con el rompimiento y demás, ¿no? Que es algo que nos ofrece tu libro. El título, además, este de mujeres perdón, mujeres que caminan junto a una cuerda, esta idea de la cuerda a mí me gusta mucho porque nos hace pensar en este vivir en equilibrio, también vivir en el riesgo, en tensión, que es precisamente como viven tus personajes, ¿no? ¿Quieres contarnos un poquito sobre el título? Porque creo que es muy interesante. Sí, bueno, pues yo soy de títulos largos, me gustan los títulos largos por alguna extraña razón. Creo que ese primer acercamiento que uno tiene con el libro también le está diciendo algo. Entonces, como que los nombres más contundentes me parece que son para las marcas y pues los nombres más literarios me gustan para los libros. Luego se me olvidan a mí los propios títulos de mis libros Ujú, porque son largos, pero bueno. Y en este caso, pues el cuento central de este libro es Mujeres que caminan junto a una cuerda, que es una historia en el que solo aparecen como protagonistas las mujeres, la hija, la madre, la mujer que es cuidada también, y todas están como en esa tensión todo el tiempo, ¿no? Una desde el colegio, la otra desde lo laboral, la otra como pues una persona con discapacidades. Y en esta tensión, pues se cumplía algo ahí que es una imagen, no de estar sobre la cuerda como caminando al filo, sino ser también quien lleva el mando ahí, quien camina junto a la cuerda, quien también maneja su propia tensión. Entonces me interesaba mucho esa idea y sobre todo con este personaje que es una niña que parece muy inocente, pero en realidad ujú, está también formándose, formando su carácter a través de ese primer cuidado que está realizando. ujú. Entonces, pues sí, me interesaba mucho. Además, era un título que recogía las otras historias que Claro, también eran de mujeres claro, en puntos de tensión muy importantes en sus vidas. claro, claro. Es que además, o sea, el título resume, bueno, resume, no sé si es la palabra ideal, ¿no?
o ni condensa, no sé qué palabra podría utilizar, como mucho de lo que está en el corazón del libro, ¿no? O sea, estos personajes femeninos que están en tensión todo el tiempo, ¿no? Al borde de algo, ¿no? Con esta, como una presión entre algo, ¿no? A mí me parece que Juliet, quienes han leído el libro, no me dejarán negarlo, quienes tienen que leer el libro, porque deberían leer este libro, los personajes están descubriendo el mundo desde pequeñas fisuras, ¿no? Desde esos y creo que es algo además que me gusta mucho del libro, no es como el gran cosa gigantesca, ¿no? Son los pequeños, grandes momentos de la vida, ¿no? Es miradas, gestos, ¿no? La amistad, el encuentro con la otra, las sospechas, el roce, el primer acercamiento, ¿no? Yo creo que esa es la virtud narrativa del libro, ¿no? O sea, de ahí esta cosa con la cuerda, ¿no? Este jaloneo con una misma o con el otro, ¿no? Y, y cómo las protagonistas están buscando, ¿no? A veces encontrando, a veces no del todo, ¿no? Aprendiendo, creciendo, y en este universo además de contradicciones, ¿no? Que es además en el mundo en el que vivimos, ¿no? Algo que me gustaría que nos contaras es que además tenemos diferentes edades, ¿no? Hay una niña, adolescentes, mujeres mayores, adultas mayores, ¿no? De tercera edad. Cuéntame un poco sobre esta decisión. Sí, pues a mí me interesaba como entender también qué significa ser mujer, ¿no? Ujú, Y qué significa ser mujer en diferentes estados de esa vida. ujú, Por ejemplo, en el caso de las niñas, estos primeros acercamientos que yo también viví al encontrarme con un espejo, digamos, pues me parecía importante narrar eso. Y ujú, no lo había, digamos, a pesar de que sí hay, obviamente, una literatura queer allí rondándonos por todos lados. Yo no había sentido tanto que hubieran historias completamente desde lo sáfico, desde lo lésbico. A ujú, mí me interesaba ver cómo aparecía una maestra con ese doble filo de qué hacer cuando se enamora de otra chica. Me interesaba poner en cuestión todo eso que significa ser mujer. ujú, Y sabía que no lo podía hacer si todos los personajes eran parecidos unos a otros, ujú, sino que si encontraba esas líneas. Y fue un trabajo que fue difícil, recuerdo que lo hicimos y fue bueno, vamos a ponernos en una voz distinta, porque yo ujú, venía con una voz muy infantil ahí pegada de una novela trunca que había terminado y decía, bueno, ¿y ahora cómo me meto en una piel que no es mi piel, ¿no? Y yo ujú, creo que esos trabajos ahí diarios de escritura, de observación, de ver cómo la gente se mueve, los gestos que hace, los intereses que tienen otras edades, me hizo querer potenciar eso. Y sobre todo yo creo que este libro también es una apuesta por el género del cuento como tal. Yo pues como que siempre el propósito ha sido, o le crean a uno el propósito de escritor de la novela. ujú, Pero yo estaba como muy enamorada del cuento, ujú, quería defenderlo, eh, y como que quería apostar a poniendo todas estas mujeres que también son como las mujeres de la vida, ujú, eh, ponerlas ahí a moverse en los cuentos. ujú, Entonces me interesaba también probar desde de los personajes y las estructuras de los cuentos, como ir haciendo estos ejercicios que fuimos haciendo ahí en clase y bueno, pues luego resultó este libro pues del que yo me siento muy orgullosa porque recoge también como
diferentes momentos de la escritura. Empezaron al principio cuentos que obtuvieron algunos premios en unos concursos y luego se fueron agrandando, fueron cambiando. Hay unos cuentos que estuvieron publicados en La Cueva, por ejemplo, el de Cosas de Niñas, luego cambió el título, luego cambiaron algunas escenas. Entonces, esa oportunidad también de no dejar la obra como quieta, sino en constante movimiento y atreverse a hacerlo, creo que fue algo pues muy interesante de todo el proceso. Sí, has dicho varias cosas que quiero retomar. Uno, esta idea de la defensa del cuento, ¿no? O sea, porque además tu manera de defender el cuento fue explorar todas las posibilidades, ¿no? Y aquí yo quiero destacar algo que hay una exploración además, ahí pasamos de la primera persona, hay cuentos en segunda persona, hay cuentos en tercera persona, hay cuentos muy bien portaditos en términos, tenemos párrafos y así y así, y hay cuentos que creo que voy a cambiar de opinión, voy a seguir lo que nos había sugerido Adriana para que nos leas otro cuento que está armado en líneas nada más, ¿no? Como en oraciones sueltas, ¿no? O sea, también creo que esa es la riqueza del cuento, ¿no? La posibilidad de jugar con el lenguaje y con la forma, ¿no? O sea, hay una cuestión muy, muy interesante, ¿no? En eso, en términos de la defensa del cuento. Y luego lo otro recuerdo también en algún momento me dijiste, es que este cuento ya lo publiqué, ¿no? Y yo dije, no importa, No se puede importa. reescribir, así no importa, es tu cuento, ¿no? Y entonces Sí, fue cuando empezamos ya, ahora sí como a despeinar la idea original. Y fue, o sea, yo lo recuerdo, fue como decirte, usted tiene permiso de hacer lo que sea en el parque, ¿no? Y entonces, o sea, ahí sí Juliet se soltó completamente, o sea, por eso digo que fue una cosa muy, muy bella el proceso, porque de no conocer a Juliet, ¿no? Y empezar a trabajar con ella, fue la mejor estudiante, la mejor portada y la peor portada en ese sentido, porque una le decía a Juliet, hay que leer esto, y ya se lo había leído, y hay que escribir esto, y estaba así como escribiendo, y me mandaba mensajes de que, uy, es que no he parado de escribir y demás, o sea, y tengo pruebas, además en el WhatsApp me pueden, si me preguntan, tengo pruebas, ¿no? Y entonces eso era muy bello, o sea, como este encuentro con la escritura, con el proceso, con la reescritura, ¿no? Con la posibilidad de que no había terminado de decir lo que quería decir, ¿no? Y creo que hay algo que yo aprecio mucho en esta versión. Yo también estoy muy orgullosa del libro y de ti en todo sentido. Y es que o sea, sí está explorando el lenguaje y las tramas, pero además hay una confianza en el silencio, o sea, hay una contención también, hay una cosa con la economía del lenguaje que creo que esa es precisamente también la defensa del cuento, ¿no? O sea, pareciera que Julián nos recuerda que también escribir cuentos consiste en decidir qué es lo que se deja fuera, ¿no? Y la agencia que le dejamos a la lectora entonces, ¿no? O sea, lo que nos deja resonando a nosotros y cómo como lectoras completamos la otra parte, ¿no? ¿Y qué te parece? Pues ya que dijimos eso, ¿por qué no nos lees al menos un cachito de lo de hablemos de lo que se acaba, si te parece? claro que sí. Entonces, bueno, vamos aquí a la página 71. Sí, ¿quiénes tienen? em, y bueno, podemos leer un par de... Dice, hablemos de lo que se acaba. Has venido a este mundo que no entiende nada sin palabras, casi sin palabras. Antonio Porcha. Macarena, hablemos de lo que se acaba. Una barra de jabón, el dinero del cajero, un sueño lúcido, una pesadilla. El maldito cereal de chocolate, todas las vacaciones, todos los orgasmos, los duchazos de una hora, el hielo que hubo en la nevera, el vino de la cava, el kilo de detergente en polvo que compré hace 2 meses, el tarro de crema que compramos en el súper. Las cosas se acaban, Macarena. A veces no lo notas, se acaban silenciosamente como la energía de las pilas, las canciones de Sui Generis, el champú o el agua que siempre pongo en la nevera. Te lo digo, un día se te acabará el deseo, también la paciencia. A mí se me acabarán las ganas, a juntas el amor, quizá alguna primero que a la otra,
y un día va a terminarse. Tendremos que empezar de nuevo porque nada puede sostener este mundo. El planeta solo gira, gira, y lo que queda algún día es que se detenga como sea. Se necesita natural o artificialmente que el movimiento se acabe, ya sea para quedarse ahí inmóvil o para empezar de nuevo. No lo ves, pero todo lo que pasa está más cerca del fin. Ya. Bueno, yo creo que por ahí, en el fin. Gracias, gracias, Juliet. Bueno, es que lo que a lo mejor quienes están escuchando no se van a dar cuenta que está armado, o sea, uno pensaría que estamos ante a un poema en verso libre, ¿no? A oraciones sueltas y el cuento entero está construido así, ¿no? Eh, y algo que tiene también que ver con el lenguaje y con la construcción de los cuentos en este libro de mujeres que caminan junto a una cuerda. Me lo quiero repetir para nunca olvidar el título, porque siempre quiero decir caminando. Es que no hay una dramatización excesiva, a pesar de que hay momentos muy rudos y muy duros, momentos en los que una dice, ¿y esta vieja por qué hizo esto? ¿No? Hay varios cuentos en los que una como lectora entra muy enojada con las relaciones entre madre e hija, entre parejas, ese cuento de la profesora con la alumna a mí me pone, ¿no? Pero no hay dramatización excesiva, ¿no? Es todo el tiempo es el cuidado, en qué momento cierras, en qué momento detienes la escena, ¿no? ¿Quieres contarnos un poquito como estas decisiones de en qué momento detienes el teclado, en qué momento acabar la escena, cerrar el momento? Sí, pues lo que tú decías inicialmente de la importancia de los silencios, Ujú, a mí me interesa mucho esa literatura que lo deja uno pensando ujú, después de cerrar el libro y le ayuda mejor dicho, el lector es quien ayuda al escritor a completar eso que hace falta. Pero claro, no es tan fácil porque uno dice en qué momento silencio este personaje o lo cambio de cómo le doy la vuelta. ujú, Y a mí me parece que la fragmentación ayuda mucho en ese sentido, nos deja avanzar muy bien, eh, pero quedan cosas faltando y yo creo que eso que queda faltando es lo que llega a completar el lector. Por ejemplo, hay algunos personajes que no tienen necesariamente una característica física especial, ujú, que no están demarcados con lo físico. Bueno, mide esto, tiene los ojos así. A mí me interesa mucho que la gente cree los personajes como ellos consideren, porque al final son ellos con los que van a recorrer ujú, ujú, todo el camino del cuento. ujú, Entonces, como que a veces hacer precisiones físicas no me interesa tanto y la gente llega a completar con su propia imaginación a ese personaje. Lo puede hacer más cercano, lo puede odiar más, le puede poner la cara de la exnovia, le puede poner la cara de su propia madre, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho para generar esa completitud. Así el ujú, cuento no es algo que solamente yo pongo ahí en el libro, sino que el otro entra a negociar muy bien eso. ujú, Y creo que la fragmentación y como toda esta idea de pensar en las estructuras del cuento ayuda mucho a pensar desde otro lugar, ¿no? ujú, Como tú decías, hay cuentos súper formales, otros que, por ejemplo, el cuento en el que pasan años, ujú, hay unas distancias entre esos párrafos que realmente son de 5 años, ujú, 3 años. ujú, No sabemos qué le pasó a los personajes en ese momento, que un poco aplica como este modo de serie también, ujú, pero entramos en el momento importante, entramos en el momento adecuado para saber qué fue lo que pasó y ese mismo lector lo puede llegar a completar. ujú, Entonces sí es una escritura
en la que yo recuerdo mucho que hicimos este trabajo de hacer como una lista de hechos y Sí. suprimir algunos de esos hechos. Esos hechos los sacamos y se daban por sentado. Y eso a mí me pareció interesante porque yo tenía también una visión del cuento en la que todo se contaba. Entonces termina casi que escribiendo una novela, uno. Ujú, Y bueno, en este trabajo que hicimos tan juicioso de coger cuento por cuento y mirar las estructuras y todo, le quitamos partecitas. Recuerdo ahora que me pusiste un ejercicio que fue como, bueno, dime qué signo es esa profesora, dime sí. qué ropa se pone. Pero muchas de esas cosas no quedaron ahí puestas, sino están sugeridas también en Ujú, los diálogos, en los movimientos, en el lugar donde vive. Entonces ujú. todo eso ayudó muchísimo a hacer crecer los personajes. Claro, claro, porque es el conocimiento que tú necesitabas del personaje para que quedara ahí sugerido en todo caso, ¿no? Y qué es lo que tiene el libro, que es que se sugieren muchas cosas, ¿no? O sea, ujú, Sí, total. Y ujú, también fue como inaugurar una nueva forma de hacer el cuento para mí ujú, por el hecho de la reescritura. ujú. Entonces, bueno, sí, es cierto, el cuento está publicado, pero le vamos a cambiar el título y va a ser otro cuento y va a tener otras partes. Eso a mí, eso a mí me hizo borrón y cuenta nueva sobre cómo escribir, Sí, sobre no dar nada por sentado. Entonces, podía cambiar todo, al final es mi cuento, ¿no? No hay sí, como letra escrita con sangre, no, 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 pues claro, no, podemos cambiar claro, todo. claro. No, ya te cambié, te traje a mi culto de la reescritura, casi, casi. Totalmente, totalmente. Sí, sabes, Juliet, me acuerdo mucho cuando leí la primer versión antes de que empezáramos a trabajar. No me acuerdo en qué lugar estaba Cosas de Niñas, pero recuerdo que cuando lo leí dije, con este tenemos que iniciar, ¿no? O sea, tenía como muy claro que ese era el cuento que tenía que abrir el libro, ¿no? Y después, poco a poco, que empezamos a trabajar con el resto de los cuentos, ya empezamos a armar y tú también a tomar tus decisiones sobre la organización del libro, ¿no? Cuéntame cómo te sientes ahora con esta estructura, con qué inicia tu libro, bueno, para quien no lo ha leído, con qué inicia tu libro, con qué cierra tu libro o qué margen de emociones y de temas engloba el libro entero, para quien no lo ha leído. Claro. En el caso de esta edición mexicana, que es una edición pues que quiero mucho porque además de los cuentos de corte sáfico, hay Ujú. otros cuentos que no hacen referencia a lo lésbico, a lo sáfico, sino más a la infancia y a lo familiar. Sí. Entonces yo creo que es el libro pues que recoge más cuentos, recoge 10 cuentos en las otras versiones, hay libros de 7 cuentos y 9, este recoge como la totalidad de lo mejor Sí. y los pudimos sumar ahí. El primer cuento, que es Cosas de Niña, es un cuento de iniciación Ujú, y pues le abre la puerta al lector sobre los temas que vamos a tratar que recogen pues la infancia, la sexualidad también, pero de una manera muy tierna, de una manera muy inocente, iniciando. Entonces, pues cuando lo sugeriste me pareció una gran idea porque eso iba a dar el talante del libro en adelante. Vamos a entrar como en una iniciación, en una apertura y luego va a ir en creciendo hasta que lleguemos a la mitad, que son los cuentos más gruesos, ujú, que es el que trae el título del libro, ¿no? Y ujú, luego para el final hay un cuento que se llama Palidarium, que es el cuento de dos gemelas preguntándole a su tío recién muerto si alguna vez había ido al mar, ¿no? ujú. También se cierra con ese sello de inocencia. Sí. eh, y finalmente, como una piedra azul, que fue un cuento que resultó de este trabajo que hicimos,
y que recuerdo que te resultó muy conmovedor y dijimos, este puede ser un cierre pues muy, muy bello Ujú, sobre esa historia trunca, pero que al final recoge esas primeras niñas que se encuentran y se dan ese beso, ujú. avanzan en todo este tiempo en el cuento, podrían ser o no ser las mismas, y bueno, termina en un cuento como Una piedra azul, que fue un trabajo, yo diría que fue el cuento más difícil, Ah, eh, que me costó más, que me ujú. resultó con más trabajo, Ah, mira. porque nunca había hecho algo parecido. Ujú, Eh, Resulté ahí como haciendo casi que una mini película en ese cuento, contando pequeñas memorias de esa historia, de esa relación personal. Y pues como la memoria funciona activamente en desorden también, uno recuerda cosas en desorden, luego llegó la hora de ordenar eso, ordenar toda esa memoria. Entonces recuerdo que en nuestros talleres hubo como la idea también de seleccionar por partes qué tenía que ver, en ese cuento, cuáles eran las temáticas que relacionaban. Entonces, yo no sé si tú te acuerdas que yo cogí como con unos marcadores. ujú, Bueno, aquí hablamos del mar, pongamos esto azul. Aquí hablamos de la playa, bueno, pongamos esto amarillo. Aquí hablamos de la casa, pongamos esto rojo. Y luego eso dio como un arco iris que luego me permitió darle como un sentido a todo ese cuento y verlo visualmente claro, con todos claro, los claro. No me colores, acordaba de pues eso, me claro, ayudó claro. muchísimo. Eso fue muy interesante. Y Y además yo creo es que un cuento en bloque ese, justo. sí, Está- pero entonces parece un bloque así todo serio, contundente, pero al inicio eran frases Ujú, sin ningún hilo conductor, y luego se fue armando como esta historia. Y eso fue muy bonito en el trabajo. Pues es que mira, yo me siento muy afortunada de que haya tenido como esta personalización en el trabajo de la escritura, pues esa generosidad de que le explique a uno a alguien que ya ha pasado por ahí, que realmente su trabajo es así de generoso, de explicarle al otro cómo armar su libro, dónde ve los puntos buenos, dónde ve los fallos, y como que eso haya sido tan personalizado. ujú. Eso no lo paga nada, porque a cualquiera que sea la residencia, pues tú vas allá y llegas y pues tienes X tiempo libre, pero no tienes X tiempo libre con una persona ahí llevándote de la mano, ayudándote cuento a cuento. Y esa pelea era diaria, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de este cuento, la siguiente sesión del otro. Entonces, eso es una fortuna para cualquier escritor. Yo no lo he vuelto a tener. O sea, eso me parece maravilloso. Fíjate que ahora ya tengo no, no se ve, porque además tengo muchísimas cosas encima, pero ahora tengo un sillón como un diván. Y yo digo que ya ese trabajo es casi como terapéutico, ¿no? Porque realmente es como terapia, son cosas que soluciona uno al hablar en voz alta del proyecto. Creo que tiene que ver con las preguntas que te haga la otra persona. O sea, están ahí, es cuestión de hablarlos en voz alta. Es a partir de las preguntas de la otra en que empiezas a resolver tu propio proyecto, pero es como terapia, ¿no? O sea, aquí he tenido a Total. Sara Uribe hablando de proyectos y es así, ¿no? Se sienta en el sillón y empezamos a hablar y ella sola de alguna manera empieza a resolver el libro, pero yo creo que ese es el trabajo de una editora. Yo he tenido la fortuna de sí tener una editora así, pero creo que no todo mundo tiene eso, ¿no? Alguien, este acompañamiento. Sí, No, yo estoy es muy segura de que difícil. tú como editora ya lo puedes ofrecer perfectamente porque creo que es cuestión de recibirlo para empezar a darlo y saber cómo acompañar el libro de alguien más, ¿no? No, Ujú. y que en este proceso tampoco, digamos, no tuvimos ninguna premura, no había ningún afán. O sea, no No, había ningún afán por terminar el libro, no había una fecha porque habría. No, fue un libro que se dio de manera muy natural, sí.
duramos un largo tiempo Sí, trabajándolo y además, después duramos un largo tiempo para la publicación, que tiene que ver con otras cosas, que si hay el papel, que si, bueno, un montón de locuras, sí, pero fue un trabajo de hagámosle el tiempo que haya que durar, no sí, tenemos ningún afán y yo creo que eso también es muy bonito, como no dejarlo de lado. Ahorita todo el tiempo es como produciendo, produciendo, produciendo y yo creo que los libros sí se merecen un tiempo, de escritura y de reescritura, porque esto, claro, digamos, ya había llegado como medio armado, pero el tiempo de reescritura fue aún claro. más amplio. Claro, claro. Y fíjate, creo que dices una palabra clave porque cuando hablamos de escritura hablamos de producir, qué término más capitalista, ¿no? Cuando es como, es realmente es crear, es reescribir, es escribir, es meditar el libro, es descansar el libro, ¿no? Normalmente cuando Casa Octavia tenía residencias eran 2, 3 semanas, ¿no? Y con tu libro, pero además estábamos todavía en la colita de la pandemia. Nos Ujú. tomamos meses, ¿no? Tomábamos descansos de semanas para que tú trabajaras y leyéramos y demás, ¿no? O sea, creo que la fortuna, en realmente lo que parecía estaba trabajando a nuestra contra, que no hubieras podido venir, a la larga le sirvió muchísimo al libro y a nosotras, a nuestro diálogo, ¿no? Por Completo. supuesto, yo creo Sí, que sí, lo que a veces puede parecer una desventaja resulta sí, resultó. siendo algo Sí, mucho resultó mejor. una ventaja para el libro y a mí me gusta mucho pensar en que el libro tomó diferentes caminitos en otros países y me da mucha curiosidad cómo está siendo leído en otros lugares, ¿no? Porque si bien acá está esta lectura, o sea, sí es el tema sáfico en muchos sentidos, también está el tema de la familia, la identidad, la amistad, la culpa, ¿no? Em, el cuidado, yo creo que el cuidado es otro tema muy importante en tu libro, ¿no? Y creo que llegamos, dijo la otra, ¿no? Llegaste Y a todos estos sí, temas a partir del tiempo, ¿no? De poder darle como su espacio a cada uno de los personajes, ¿no? O sea, ya estaba el manuscrito, creo que era como leerlo más, darle el tiempo a cada uno y darte también tú el tiempo de a estar con cada uno de los personajes, con los cuentos, ¿no? De estar con ellos. Esa es la palabra que voy a decir, estar con ellos, ¿no? sí, pues mira que yo siento que este libro, como te decía, recoge, digamos, lo mejor que pude hacer en el trabajo de cuento hasta ahora. ¿Sí? Sí. Como todos mis superpoderes, yo se lo metí a este libro. Y luego el libro agarró por otros caminos también que han resultado también muy satisfactorios. Para la edición colombiana le pusimos ¿Qué te hizo apagar la luz y quedarte dentro? Sí, Que es uno de los cuentos, también centrales. Y este está, digamos, enfocado porque ya ahora hablando con Penguin y la editorial y demás, le pusimos como la línea sáfica ya más directa, digamos que está inscrito dentro de la literatura queer. Pero digamos, eso responde también a cómo me reconocen acá al interior de mi país y cómo se ha venido produciendo, digamos, ese reconocimiento de esa literatura. Pero entonces, claro, lo de México es interesante porque pues yo nunca había publicado nada en México, no hacía parte, digamos, del circuito y llego, además de la línea sáfica, pues con otra, como diciendo, bueno, aquí también hay otros cuentos que no hacen parte de ahí, de esa línea, pero que pueden, entrar como en la figura de cuento también. Entonces me parece que esa lectura que le van a dar en México es una lectura un poquito más amplia sí, de lo que yo hago y pues me parece muy, muy interesante. Ahora último me han llegado también como muchas propuestas de clubes de lectura de allí de uh, México y claro, la lectura también es desde otro lugar. sí, Entonces también ha resultado muy satisfactorio para mí escuchar lo que piensa este público, ¿no? sí.
Y yo creo que va a ser un libro que van a abrazar muchísimo lo más. Creo que en México, aparte de Hablemos Escritoras, que ha crecido muchísimo y ha construido muchísimas lectoras, los clubes de libro en México van a abrazar, las lectoras, lectores, lectorex en México van a abrazar este libro de mujeres que caminan junto a una cuerda enormemente. O sea, ha sido verdaderamente un placer, ¿no? Haber trabajado contigo, conocerte después, fueron como 2 años después que nos conocimos y Sí, esta conversación. Adriana se viene con nosotros un momento más y veamos si tenemos preguntas. Sería muy lindo ver si tenemos preguntas por ahí. genial, genial. No, y para mí, de verdad que quiero decir que para mí es un sueño estar en este espacio porque a menudo escucho los podcasts, Uy, pues sí. también hay una referencia de, bueno, qué están escribiendo las mujeres, entonces también me meto a esa enciclopedia y busco, bueno, con esos tags que tienen ahí que son muy chéveres, entonces uno empieza a hacer como su propia enciclopedia y eso es bien, bien bonito. Entonces, bueno, ya estar aquí sentada me parece una maravilla. Sueño. Lo logramos, sí. Sí. Qué divinas. Gracias por esas palabras, por Hablemos Escritoras y gracias por esa conversación. Qué interesante la lectura. Estoy fascinada. Es muy distinto alguien que viene y presenta un libro que lee de otra autora a una escritora que acompañó el proceso del libro. Ujú. ¿No? Claro, La relación con el texto es muchísimo más íntima, pero sobre todo es también mucho más crítica, porque tú sabes cuál fue el texto original y cómo este fue evolucionando, entonces es más, aplaudes con más fuerza este producto final, ¿no? Qué Claro, da maravilloso. mucha emoción. Sí. Ahorita que las estaba escuchando, también estaba pensando, cuando Dharma empezó, cuando Hablemos Escritoras empezó, hicimos un podcast con Dharma, porque se Mm, nos hizo una editorial que está buscando pues romper precisamente esta barrera que a veces se da y las editoriales independientes lo han hecho con creces, ¿no? Y ahorita que cuentas la anécdota de Nicolás, a mí me encantó cuando Lucía vino al programa, creo que es el podcast 99, también uno de los primeros, se habló mucho de también estas ganas de Nicolás de hacer cosas en donde había espacios, ¿no? Huecos que no se llenaban. Y bueno, con esa candidez acercarse a ti, decirte qué necesitas, ¿no? necesita. Me encanta porque es como en Texas nosotros estamos acostumbrados a este español, ¿no? ¿Qué ocupas? ¿Qué Ajá, ocupas, sí, no? sí. Voy a ocupar, sí, voy a ocupar esto, ¿no? Para nosotros en el sur de México, pues lo usamos muy distinto, esa manera de, bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué ocupas, no? Excelente. Sí tenemos unas preguntas, ahorita Brenda nos va a ayudar con preguntas que tenemos nosotras y del público. Yo nada más quisiera hacer hincapié en algo que me pareció muy interesante, lo que estás viendo tú en el contraste de las lecturas en estos clubes entre lo que es Colombia y México, sería muy relevante en algún momento, por ejemplo, escribir algo sobre estas recepciones tan diferentes. Y lo mismo se podría hacer del otro lado de la frontera, porque nosotros estamos en un grupo lector muy peculiar, en donde todos nos juntamos como si fuera una mezcolanza y de arroz con frijoles, ¿no? En Texas, de todos los países, pero a la vez cada uno seguimos teniendo pues nuestra esencia de nuestro origen, ¿no? Entonces ahí sería interesante hacer un club de lectura, bueno, invitar al libro a algún club de lectura y escuchar qué es lo que opina también. Y así como que una lectura sería interesante. Sí, sería muy interesante. Sí. Colombia hasta el sur, Genial. ¿no? Tú en México, ahora tú, Juliet, con Dharma, ¿y qué pasaría del otro lado con la influencia de Casa Octavio? Sí. Bueno, pues ese sería mi comentario y dejemos a Brenda que nos platique sobre las preguntas, yo después tendré también un par. Bueno, aquí tengo unas preguntitas para Juliet. Eh, los relatos retratan el despertar afectivo y sexual de las mujeres jóvenes con una gran sensibilidad. ¿Qué te llevó a explorar esta etapa de la vida y qué preguntas querías hacerte o hacerle al lector al escribir estos cuentos? Bien, bueno, pues yo creo que una de las preguntas más importantes era sobre el deseo, sobre lo que deseaba una mujer de otra mujer. Creo que había un interés por entender ese deseo que
aunque se hable en general de la literatura queer, tiene una especificidad cómo se relacionan las mujeres unas con otras. Entonces me interesaba mucho responder pues a mi propio deseo, tratar de entenderlo también y creo que lo que hicimos fue recoger como todas estas historias y en el punto más tensionante tratar de comprender por qué estos personajes actuaban de esa manera. Y ahí pues yo también me deslumbré, digamos, porque los personajes empezaron a actuar a su manera. Digamos que uno ya les empieza a dar su propia vida y ellos empiezan a moverse de maneras inesperadas. Entonces, como que en esa reescritura tratar de ver por dónde iban, pero principalmente creo que era eso, tratar de comprender ese deseo. Y creo que es una pregunta que todavía sigue estando presente, todavía hay mucho más que escarbar allí y bueno, pues creo que el trabajo es seguir escarbando más sobre esa idea. Muchas gracias. En varios cuentos, el cuerpo parece convertirse en un territorio de descubrimiento. ¿Qué papel juega el cuerpo en la construcción y en la identidad de tus personajes? Sí, el papel es central y fundamental. Desde el inicio, en el inicio en Cosas de Niñas, el acercamiento al cuerpo, hay una escena en la que las niñas entran al baño, cómo se relacionan con su cuerpo, con lo que la madre les dice, con ellas mismas como amigas, y ese momento exacto en que es un pequeño roce de beso. Es entender qué pasó ahí, ¿no? Como en ese chispazo, qué sucedió ahí. Entonces está muy presente, pero también yo no quería hablar del cuerpo desde un lugar únicamente sexual, ni sí, como que únicamente cuando se piensa en las relaciones homoeróticas se piensa desde lo sexual, sino que hay otros niveles de compromiso en las relaciones homosexuales, ¿no? Desde la intimidad, desde la cotidianidad, hacerse el desayuno, tender la cama, o sea, al final somos las mismas cosas, pero ¿cómo responden esos cuerpos a esa cotidianidad ya, cuando deja de ser algo ahí apartado, algo eh, que en la mente de los otros solamente responde a lo sexual, bueno, cómo entra a participar eso. Y aunque sí aparecen algunas escenas pues eróticas, no son lo central en los cuentos, no es únicamente lo que sucede allí. Ay, yo no me aguanto las ganas de agregar algo, porque, o sea, el cuerpo es un tema muy importante en el libro de Juliet, pero además porque es una forma de conocimiento. Es como terminan de comprender el mundo, de comprenderse los personajes, pero eso es en todos los cuentos. O sea, en efecto, no solamente lo sexual, sino como terminan de conocerse, como terminan de conocer al otro. Es bien importante el cuerpo en ese sentido. Sí, Ok, así es. y si ya no hay más preguntas, la última es, ¿crees que nuestras primeras experiencias afectivas terminan definiendo quiénes somos o solo son el comienzo de una búsqueda que nunca acaba? Yo creo que es el comienzo de una búsqueda. Yo creo que uno, eh, claro, está marcado por la iniciación, pero pues la fortuna es que todos los días son distintos y bueno, uno puede cambiar como si hubo al principio un inicio difícil de rechazo, de discriminación. Yo creo que la tarea, y también creo que la tarea de este libro es buscar esas representaciones. eh, y poder mostrar otras posibilidades de cómo nos relacionamos. Entonces yo creo que toda literatura es una búsqueda constante todo el tiempo y bueno, uno no sabe con lo que se va a encontrar. Entonces eso es muy bello porque yo creo que el cuento como tal, y en este caso responde mucho a algunas de situaciones
personales, iniciáticas, me ayudó a esa búsqueda, pero la búsqueda no termina al publicar un libro. Yo creo que sigue ahí esa búsqueda constante. Y pues mucha gente que seguramente está viendo este programa y esté en esa búsqueda, yo pues los invito a que la sigan a través de la escritura, a través de la lectura y que sigamos haciendo más representación lésbica y sáfica en la literatura latinoamericana. Muchas gracias. Yo tengo ahí algo que agregar y quisiera aprovechar este espacio porque mencionó ahorita Silvia a Sara Uribe y tuve el gusto de que nos invitara Adela Pineda a un evento hermoso donde estuvo Sara Uribe en Austin con el hijo de Rosario Castellanos, precisamente cuando se inauguró la Cátedra Rosario Castellanos. Entonces ahí estuvimos compartiendo y obviamente Sara mencionó Casa Octavia. ¿Por qué no aprovechamos, Silvia, este espacio para que les cuentes a otras aspirantes que quisieran y aplicar para aplicar? Oigan, ya el español ya estamos más pochos que nada. Que Ya quieran sé. solicitar para Casa Octavia, viendo además pues las joyas que salen como Juliet y como la misma Sara y todo el trabajo que tú haces tan personal que Juliet bien lo dijo, ¿no? Difícil encontrar un taller o un retiro en donde no sea el retiro, sino sea como que el látigo ahí, de que ahora va a trabajar otra vez, ¿no? Ya Eso, sé. porque además Silvia, tú eres muy amorosa, eres muy, muy en mi línea de, no sé, será la generación, yo creo que yo soy mayor que tú, o ahí nos vamos, como que maternamos de extenso, ¿no? Abrazar. Sí, Sí, total, total, me Entonces, consta. sí, te consta, ¿no, Juliet? Sí. sí. Cuéntanos, Silvia, sobre qué necesitan, cómo es la competencia para entrar a Casa Fíjate que, Octavia. que, que ahorita lo tengo como 2 o 3 años desde que estoy en el famoso tenure track, lo tengo cerrado un poco para externas. Lo que hago es, a mis amigas son las que han venido, más bien, gente que conozco que conoce a alguien, o sea, como gente más bien cercana. Yo creo que ya toca reabrir, así, abrir convocatoria. O sea, originalmente era meter un proyecto, una propuesta de colaborar con la comunidad, o sea, hacer a su pago de alguna manera y venirse 2 semanas al Paso, Texas, ¿no? O sea, lo único que tenían era que cubrir su vuelo o al Paso o a Ciudad Juárez. Siempre es mejor a Ciudad Juárez porque ese cruce por el puente es precioso. Pero realmente era ahora nada más, o sea, amigas o amigas de mis amigas son las que han estado viniendo, pero creo que ya toca reabrir el proyecto, ¿no? Pero ya, nada más acabe mi cosa con el tenure track y demás, ya toca reabrirlo. Eso sí, he estado editando por cuenta propia, de pronto me caen cosillas de aquí y de allá. Estoy muy contenta, de hecho me acaba de llegar la notificación de un estudiante que hizo su tesis conmigo, ganó el Mauricio Achar y hoy salió su Ah, libro, su portada, ¿no? Qué belleza. bien, Sí, ha qué sido muy bien. bonito, Demasiado al Norte se llama, pero bueno, ya tocará. Los juro que ya reabrimos Casa Octavia dentro de poco. Pues suerte con ese tenure track, que Sí. es tan Ay, ya complicado. sé, ya, por Dios, Sí, ya. ya sí, Sí. sí, suerte, suerte. Juliet, pues larga vida este libro, maravilloso. Estamos muy contentos. Gracias, Nicolás, gracias, Lucía, gracias, Alejandra, a todos, Alexandra, todo este apoyo con Dharma, con estas escritoras tan poderosas. Muchísimas gracias, Silvia, A por ti, Adriana, acompañarnos el día Brenda. de hoy. De verdad que ha sido una delicia, un placer. Seguiremos hablando mucho de tu libro, Juliet. Muchas gracias a ustedes, gracias también al público, Brenda, por toda la organización, Sí. Adriana, Silvia, Alexandra y Nicolás. Para mí de verdad es una felicidad haber estado aquí y bueno, seguimos ahí invitados a que lean el libro y sigamos discutiendo sobre. Claro que sí, los invitamos a que pasen la voz en nuestro canal de YouTube esta bellísima conversación y después en septiembre la conversación en audio, en texto y todo lo que y seguiremos hablando del libro de Juliet Mora Garzón. Yo soy Adriana Pacheco, acá también con nosotros Brenda Ortiz, nosotros somos Hablemos Escritoras. Felices de tenerlos de nuevo. Un abrazo enorme. Gracias. Gracias. Dios.